Muy buenas, bienvenido, bienvenida al Vitalista, bienvenido a este espacio de reflexión y de compartir y divulgar la salud y la osteopatía. Y vamos a seguir con esta conversación entre tú y yo. Quiero volver a entrar en esta serie de capítulos en los que te hablo de, cómo generar cambios, trabajar creencias y temas directos, ¿no?, de salud para profesionales y para pacientes. Y me ha pasado que mientras estaba grabando el curso de acompañamiento integral de la salud, estaba haciendo una presentación sobre la ingeniería interior, sobre cómo nos construimos, y he llegado a un punto en el que hablaba de la genética y de la epigenética, que luego entraré en ello, y me ha surgido la reflexión de cuándo hay que generar cambios en nuestra vida. ¿No? Porque siempre es importante, y voy a hablar mucho, ¿no?, de la idea de cambiar cosas, porque lo que suele pasar cuando alguien tiene problemas de salud, y sobre todo hablo de problemas de salud a nivel funcional, cuando tenemos un dolor crónico, cuando tenemos síntomas a diferentes niveles digestivos, ginecológicos o problemas de los que te hablo siempre, ¿no? Cuando tenemos estos problemas, muchas veces lo que pasa es que tenemos que acabar generando cambios, trabajando en nosotros y cambiar conductas, hábitos, formas de pensar, creencias, gestionar emociones, etc., ¿no? El caso es que no siempre hay que cambiar cosas, ¿vale? Lo primero que tenemos que plantearnos es: ¿la inversión de energía para generar un cambio me va a reportar los beneficios que necesito? Es decir, ¿el que yo cambie conductas es algo ecológico para mí? ¿Me va a ser útil la inversión o el problema tiene la magnitud suficiente como para que yo decida invertir tiempo, recursos, aprendizajes, leer, ir a cursos o hacer cosas para cambiar esto? Este es el principal factor, diría yo, ¿no? Porque siempre está bien aprender cosas, siempre está bien cambiar, pero también hay que coger esta parte ecológica, ¿no? No ecologismo del medio ambiente, sino ecologismo propio, ¿no? De decir, ¿vale la pena que yo ahora haga esta inversión o va a ser contraproducente, ¿no? Por ejemplo, a veces hay personas que fuman y que fumar no es recomendable, ¿no? Todos lo sabemos que fumar es un hábito que nos hace daño, que nos daña a nivel pulmonar, pero también nos daña a nivel digestivo, a nivel celular, a nivel cutáneo, a nivel neurológico, o sea, nos hace daño a todos los niveles, ¿vale? O sea, no hay nada que diga que fumar es recomendable. Pero tienes una persona con muchísimo estrés, con una situación social o personal complicada o con una situación laboral compleja, y ¿vale la pena en ese momento decirle deja de fumar? No, o sea, es muy posible que no. Esa persona seguro que ya tiene la información y a lo mejor vale la pena hacer terapia con otro profesional o acompañarle en su proceso a nivel corporal, fisiológico, a otros niveles que le permitan estar mejor para entonces plantearse ese cambio, ¿no? Y este sería el primer punto que te quería comentar. ¿Cuándo es necesario o cuándo puedo hacer ese cambio, ¿no? Pues valorar esa ecología es uno de los principales puntos a tener en cuenta. Valorar la magnitud del problema versus el cambio, qué energía y qué resultados me puede aportar. Otro tema importante en el que quería entrar en este capítulo. He puesto el ejemplo del tabaco, pero luego hay otras cosas y otros ítems, por así decir, que podríamos cambiar que no son tan lógicos o que nos cuesta mucho más de ver, que va a ser más difícil que podamos detectar ese factor como cambio potencial que podamos hacer. Y esto, para empezarte a hablar de ello, lo que tendríamos que plantearnos es, cuando lo estamos pasando mal a diferentes niveles, y que puede ser en tu salud, puede ser en tu estado de ánimo, en tu nivel profesional, personal, laboral, frustración, ¿no? Cuando te están pasando cosas que te llevan a estados personales desagradables, por así decirlo, y eso se mantiene en el tiempo, y veo que tiendo a estar enfadada, enfadado, o tiendo a no encontrarme bien, a estar cansado, a tener, lo podemos llamar síntomas, pero a veces no es ni síntomas, o sea, a veces es que estoy en un estado que no es acorde a lo que me gustaría estar,
y que eso se repite mucho porque, a ver, estar en un estado desagradable no es algo patológico, pero mantenerte constantemente en ese estado desagradable sí que lo sería. Entonces, cuando estamos desbalanceados, por así decir, hacia un estado desagradable, ahí es cuando podemos empezar a pensar que hay cosas que posiblemente tengamos que cambiar. Y si no sabemos, ¿no? Si yo digo, pues es que no hay nada, es que esto que me pasa es por culpa de, o es a causa de esto, y cuando esas causas, esas culpas están fuera, una de las cosas que vale la pena plantearse es, ¿lo podría ver de otra forma? ¿O podría generar algún cambio yo que me lleve a vivir mejor esta situación? Son ideas que te propongo, ¿no? Y aquí es donde a lo mejor vale la pena el ir a buscar ayuda. Porque cuando me pasan cosas malas o siempre estoy en un estado desagradable, pero a la vez no sé qué culpa tengo yo en ese problema, ¿no? O veo la culpa siempre fuera, ahí vale la pena que a lo mejor, aunque no veas el motivo, busques ayuda. Busques ayuda, pues no sé, si a nivel físico con un osteópata o a nivel emocional, psicológico con un psicólogo, con un psicoterapeuta o con la persona a la que vayas de referencia o alguien que conozcas que te reporte confianza, ¿no? Y vayas a plantearte un poco qué cosas puedo ver, ¿no? O sea, alguien a quien pueda exponerle mi situación y me pueda permitir otra visión. Porque esto es algo que a lo mejor en una conversación con un amigo puede pasar, o con una amiga, ¿no? Puede darse, ¿no? Que digas, hostia, pues esto no lo había visto así, y esa sería otra forma de hacer terapia, ¿no? Pero creo que en un caso así, el poder, en este tipo de realidad que te explico, ¿no? El poder hablarlo con un profesional y que te enseñe las cosas que a lo mejor te tendrías que plantear cambiar, ya es un motivo para ir a consulta, para hacer una mentoría, que te ayude a trabajarte, ¿vale? Y aquí yo creo que es el primer paso para un cambio interno. Otro tema que quería tratar en este capítulo es el de cuando empezamos a hablar a estos niveles, ¿no? De generar cambios, de qué responsabilidad tengo yo en los problemas y de buscar de trabajar esa parte tuya, ¿no? Esa responsabilidad tuya en tus problemas. Y es que muchas veces entramos en la dicotomía esta entre ser culpable y ser responsable. En nuestra sociedad se tiende mucho a culpabilizar, a decir, pero esto no es culpa mía, es porque la otra persona es así, o cuando te ves reflejado en el problema, empiezas a asumir una serie de culpabilidades que tampoco son buenas, ¿no? O a lo mejor ahora que me estás escuchando, pues piensas, ¿no? Que, hostia, pero tengo yo la culpa de que me pase esto. Y es que la idea de culpa, o el concepto, no creo que sea el adecuado en este contexto, ¿vale? O sea, no hay culpables. Te pasan y me pasan y nos pasan las cosas, pues porque el contexto es el que es y porque hacemos lo que podemos hacer, lo que sabemos hacer. Entonces, lo que hay que plantear es responsabilidades. Es decir, me hago responsable de mi salud y me hago responsable de lo que yo puedo trabajar. Cuando te hablaba de estoicismo, por ejemplo, te hablaba del área de control, es decir, donde yo puedo ejercer trabajo para conseguir cambios y para conseguir cosas o simplemente para aprender o para mejorar situaciones o para seguir adelante. Y luego donde están las áreas de influencia, es decir, donde yo puedo influenciar levemente en otra persona o en un contexto, ¿no? En un sistema que puedo aportar algo y eso en el tiempo puede hacer que cambien pues ciertas cosas, que la gente viva mejor y se genere una buena situación, ¿no? Yo qué sé, me lo invento, pero imagínate que yo con este podcast, todo este trabajo que estoy invirtiendo, pueda ayudar a gente. Pues esto es algo sobre lo que no controlo, es decir, yo puedo controlar el hacer el podcast, pero que a ti te guste y que te genere cambios y te aporte un bien, eso no está en mi zona de control. Eso está un poco, diría, en la zona de influencia, porque sí que estoy haciendo un trabajo para que pueda llegarte y en un futuro pues confíes en mí para otras cosas o no, ¿no? O simplemente que te aporte un beneficio estas reflexiones o que te entretenga simplemente, ¿no? Y luego está la zona de adaptación. Van a haber cosas
sobre las que ni puedes controlar ni puedes influir. Y lo único que puedes hacer es adaptarte a ellas. A la hora de hablar de culpas y a la hora de buscar cambios, siempre lo más ecológico, por así decirlo, lo más rentable va a ser que busques qué hay en tu zona de control que puedas cambiar o que puedas trabajar. Y si no hay nada ahí, es cuando hay que abrir la perspectiva, es cuando hay que buscar ayuda. Es que yo no sé qué me pasa, pues ahí es donde hay que ver con diferentes profesionales o con conversaciones o escuchando, ¿no?, este tipo de información que te haga pensar un poquito, ¿vale? El siguiente tema que quiero comentarte nace porque esta idea me ha surgido a raíz del curso de acompañamiento integral de la salud, que de paso aprovecho para decirte que si te quieres pasar por mi web, en breve lo vas a tener subido. A partir de junio estará ya para poderlo comprar y poder hacerlo si eres profesional de la salud, y creo que es un curso muy potente y muy guay. De hecho, le he dedicado muchos años para llegar a ello y mucho tiempo de búsqueda, de revisión y demás. Pero el caso es que todo esto surge de este curso, de la parte del sistema nervioso, en el que te hablo del sistema funcional nervioso, de cómo nos construimos y del hecho de que las creencias forman parte de nuestro sistema mental, por así decirlo, ¿no? Es como el resultado de todos nuestros procesos cognitivos, ¿sí? Lo tenemos ahí en forma de creencias que construyen nuestra personalidad, y a la hora de plantear cambios como medida de mejoría, como forma de mejorar, hay un problema que podemos tener, que es el hecho de ser muy rígidos mentalmente, ¿vale? La rigidez y el no tener capacidad de adaptación a las nuevas realidades o a los nuevos entornos o a las relaciones es un síntoma de mala salud. Lo que sería más correcto decir es que la capacidad de adaptación al cambio y la capacidad de abrirse a nuevos pensamientos, a nuevas formas de ver las cosas, es un motor de vida. No es el único motor de vida, porque hay muchas otras cosas que nos mueven, pero el tener la mente abierta, el tener flexibilidad, curiosidad, el querer explorar, te puedo decir que es un marcador de buena salud. Y esto, si tuviese toda la vida de tiempo, me entretendría en buscarte referencias científicas, pero si lo buscas, lo encontrarás, ¿vale? Hoy en día no es difícil, solo tienes que irte a una IA y pedirle que te lo busque y buscar información contrastada, y verás que esto es así. Es decir, la flexibilidad mental, el ser adaptable, tener capacidad de adaptación ante diferentes situaciones, es un marcador de buena salud. Muy bien, y con esto aprovecho, y ya en este meloncico y este capítulo lo alargo un poquito, te quiero hablar también de la idea de genética y epigenética, ¿sí? Y esto lo podría meter como una creencia y trabajarlo como tal, y a lo mejor algún día lo hago, pero sí que quiero hablarte un poquito de ello, ¿no? Porque muchas veces el problema de la idea de genética, de que algo tiene un componente genético o es genético, es que ya es inamovible. Y si nos paramos a pensar, los genes no dejan de ser lo que hace que nuestras células trabajen de una forma o de otra. Y un defecto genético puede generar que tengas enfermedades muy graves o que no metabolices bien ciertas sustancias y esto aumente una carga tóxica en tu organismo, por ejemplo. La genética te puede predisponer a que tus células actúen de cierta forma, por ejemplo, que tus células inmunitarias en un momento dado pues tengan una predisposición a hacer daño al propio cuerpo y que tengas un autoinmune a causa de que haya una predisposición genética. Pero la genética, más allá de algunas enfermedades raras y algunas enfermedades graves, lo que hace es predisponer. Es el entorno, es la epigenética, es el cómo te relacionas con el medio, qué actividad, qué entorno y en qué medio están tus células, lo que hace que trabajen de una forma o de otra. Y no es ni solo epigenética ni solo genética, es decir, el entorno hace muchísimo y el entorno está dentro de nuestra zona de control, ¿vale?
Sí que podemos cambiar cosas en el entorno, pero no podemos cambiar nuestra predisposición genética. Y esto enlaza con lo que te he dicho antes, ¿no? Y por eso me parecía interesante meterlo aquí, y es que de aquí ha surgido este capítulo, ¿eh? De correlacionar estas dos ideas. Entonces, cuando queramos generar un cambio y pensemos que nuestro problema tiene un origen genético o es que soy así y no puedo cambiar, ahí hay un problema grave. Hay un marcador de salud que está muy afectado, ¿vale? Y podría seguir reflexionando, pero lo voy a dejar aquí. Muchas gracias, como siempre, por tu tiempo, por permanecer aquí. Voy viendo que el podcast se mantiene con un buen nivel de escuchas y me alegra mogollón, porque ya llevo 2 añitos y pico. Creo que van a hacer, no. Llevo ya casi 3 años en este podcast y la verdad es que tiene un flujo de audiencia que cada vez pues hay más gente que va escuchando cada quincena y os lo agradezco mogollón. La verdad es que muchas gracias. Si queréis que esto siga adelante, pues os pediría que me lo vayáis haciendo saber, que podáis compartirlo con otras personas si creéis que los temas son interesantes. Y nada, muchas gracias por estar aquí. Como siempre, un placer y nos vemos. Hasta pronto.